Hoy, 19 de marzo del año 2008, aquí en la ciudad de Quito, Ecuador, vamos a platicar sobre las 3 clases de mente. Ante todo, es conveniente que cada uno de nosotros se comprenda a sí mismo. Nosotros, si no nos comprendemos a sí mismos, ¿cómo vamos a comprender a los demás? Si nosotros no llegamos a tener un conocimiento de sí mismo, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es la causa fundamental de la existencia, por qué vivo, para qué vivo, cómo voy a conocer a los demás. En realidad, esa carencia de conocimientos de sí mismos es lo que en estos momentos ocasiona al mundo todos estos problemas de tipo económico, social, político, etcétera, etcétera. Así que el conocimiento de sí mismo es básico para llegar uno a la comprensión de sí. Cuando ya uno se comprende a sí mismo, porque se conoce a sí mismo, entonces podemos comprender a los demás. Y si comprendemos a los demás, ¿qué problemas podemos tener en el mundo de interrelaciones? Todos estos problemas, situaciones difíciles que se están acaeciendo aquí y allá y más allá, se debe a que cada uno de nosotros de manera individual no se conoce a sí mismo. Lo vemos en los grupos gnósticos, esas malas interrelaciones que tenemos nosotros con nuestros hermanos, y que algunos hacen ciertos esfuerzos para tratar de no tener problemas o roces con sus compañeros de estudio. Se debe precisamente a la falta de conocimiento de sí, a la falta de comprensión de sí. No se trata de manera alguna que uno finja tener buenas relaciones con los demás, porque a la larga, un momento u otro momento, se abre lo que es. Siempre estamos criticando a nuestros hermanos del grupo o de los otros grupos. Siempre estamos señalándole los errores. Siempre nos quejamos. Hay quejas como que a mí no me quieren, que a mí no me comprenden, que siempre que hago un proyecto no me lo aceptan y cosas así por el estilo. No, el problema radica exactamente es que no me comprendo a mí mismo. Al no comprenderme a mí mismo, viene el choque, vienen las malas relaciones, etcétera. Así que eso es fundamental, pero para uno llegar a comprenderse a sí mismo, es necesario comenzar a
entender los 5 cilindros de la máquina humana. El intelecto por sí mismo no nos puede llevar jamás al conocimiento de sí. En los grupos gnósticos hay gentes que tienen unos intelectos brillantes, pero es increíble, son los que más problemas ocasionan. Existen intelectos formidables, pero el intelecto, por muy brillante que sea, no nos puede llevar jamás al conocimiento de sí. Hay que saber escuchar esto, porque desde hace muchos años se le están diciendo a los hermanos gnósticos que hay que desarrollar la línea del ser y del saber para poder comprender. Ya uno con comprensión creadora, eso es formidable, porque los grupos marcharían extraordinariamente. Pero resulta que uno no sabe escuchar. El intelectual, por ejemplo, no sabe escuchar, porque el intelectual escucha con lo que tiene en el centro formatorio. ¿Qué es el centro formatorio? Pues la memoria. ¿Y por qué a la memoria se le llama el centro formatorio? Porque es la parte del centro intelectual de los conceptos. Así que el intelectual tiene problemas de interrelaciones porque no sabe escuchar. Lo mismo le pasa al sujeto emocional. El sujeto emocional tampoco sabe escuchar, porque escucha según lo que tiene en el centro emocional, y así sucesivamente. Necesitamos comprender estos asuntos fundamentales para entrar en el estudio de sí mismo. Cuando uno escucha, o sea, cuando el intelectual escucha, lo hace con lo que tiene en el centro intelectual, en la memoria. O sea que el intelectual es un sujeto muy rígido. La mente del intelectual es una mente muy rígida, no es flexible, y escucha con los conocimientos que tiene allí. Lo mismo pasa con el sujeto emocional. No tiene una mente flexible, una mente emocional, dijéramos, flexible, sino escucha es con las emociones negativas que tiene metida ahí en el centro emocional. Entonces, es obvio que gentes así no sirven para estos estudios, no sirven para hacer empresas en grande, no sirven a la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos para poder hacer que ella ilumine al mundo, incendie al mundo, porque son sujetos que tienen una mente retrógrada, retardataria. Así que necesitamos una mente frágil, serena, una mente, dijéramos, más elástica, una mente que escuche no con lo que tiene acumulado, sino que escuche plenamente. Cuando nosotros estamos escuchando, necesitamos que la mente esté serena para poder escuchar. Y hoy vamos a demostrar que el intelecto es la parte de nosotros menos apropiada
para recibir el conocimiento. A través del intelecto no podemos autodemostrarnos lo que es la gnosis, para qué es la gnosis y por qué de la gnosis. Existen tres clases de mentes. La primera la llamaremos la mente sensual. La segunda, la mente intermedia. Y la tercera, la mente interior. ¿Qué se llama mente sensual? La mente sensual es la mente que forma los razonamientos según los conceptos de contenido que nos presenten los 5 sentidos exteriores. Es decir, tenemos 5 sentidos exteriores: el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. La mente sensual lo que sabe lo recoge a través de esos 5 sentidos, lo cual indica que los razonamientos que se forman allí en la mente sensual son demasiados pobres, porque sin duda alguna existen ciertas cuestiones que están por debajo y por encima de la zona tridimensional de Euclides, que los 5 sentidos no pueden percibir, no pueden palpar. Así que esas cuestiones que están por fuera de los 5 sentidos no los puede captar la mente sensual, y por ende eso no existe para la mente sensual. Cosas, por ejemplo, como la ley del karma. La mente sensual no puede captar lo que es la ley del karma, porque los 5 sentidos externos no tienen acceso a la ley del karma. La mente sensual podría suponer, pero ya cuando ella supone es un supuesto mental, que puede estar o no puede estar de acuerdo con la realidad. Pero la mente sensual no puede demostrar que existe la ley del karma. Entonces los conceptos de contenido de la mente sensual los toma según las informaciones de los 5 sentidos exteriores. Por lo tanto, ¿cómo vamos nosotros a estudiar la gnosis con la mente sensual? Por ejemplo, el conocimiento de sí mismo, la comprensión de sí mismo. Esas son cosas que no le atañen de ninguna manera a la mente sensual. La observación de sí mismo, la autoconciencia, son cosas que escapan a la jurisdicción de la mente sensual. Entonces, si nosotros vamos a estudiar la gnosis y no abrimos la mente interior, es obvio de que la vamos a matar, la vamos a volver muy pobre, porque
La mente sensual puede pedir pruebas. Pero ¿cómo le vamos a dar a la mente sensual pruebas de que existe el ser? ¿Cómo podemos darle pruebas a la mente sensual de que existe el ego? Debe tratar de estudiar el ego, la doctrina de los muchos yoes con la mente sensual es como tratar de estudiar el cosmos, el universo, con un aparato llamado microscopio, por ejemplo. Es imposible. Entonces ahí es donde están atrancadas muchas personas, cientos de personas. Y yo le digo a esas personas, ustedes no han tomado la gnosis como debe ser. Tienen que prepararse para estudiar la gnosis. Tienen que abrir la mente interior. Pero la gente tiene los sentidos como dioses. Y la gente dice, solamente creo en lo que veo. Así que para nosotros los sentidos son dioses. Y eso lo tenemos tan muy, pero muy adentro, que no damos un paso para abrir la mente interior. Si nosotros abriéramos la mente interior, si desde que comenzamos estos estudios hubiéramos abierto la mente interior, ya fuéramos lejísimos. Pero nos hemos quedado allí estancados con la mente sensual. Por eso el gran Kabir Jesús nos previene diciéndonos: cuidaos de la levadura de los saduceos. Nosotros, para estudiar la gnosis, tenemos que cuidarnos de la levadura de los saduceos. ¿Y cuál es la levadura de los saduceos? La mente sensual, la mente materia, la mente materialista de cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros nos llenamos de tantas dudas, de tanto escepticismo en cuanto a esta enseñanza? Por una cuestión muy simple: no nos está dando resultado las prácticas. ¿Por qué no nos dan resultado las prácticas? Porque nosotros las queremos hacer a través de la mente sensual, a través de la mente materialista, a través de la mente atea, escéptica. Esa mente que no puede ver más allá de sus narices. No puede, porque ella depende de los 5 sentidos, y los 5 sentidos son limitados. Los 5 sentidos no nos pueden dar conocimiento exacto de un fenómeno. Vemos un fenómeno, inmediatamente la mente sensual razona según las informaciones que le están dando los 5 sentidos. Pero resulta de que esas informaciones no llevan a la mente sensual a desglosar lo que es ese fenómeno. Así que estamos viendo una parte muy nimia, demasiado pequeña del fenómeno. Sin embargo, la mente sensual, con sus dogmas, con sus creencias y con sus artículos de fe inquebrantables, piensa que eso es así y solamente es así. Así que cuidémonos de la levadura de los saduceos, de la mente materia. Así no podemos llegar jamás a estudiar los fenómenos del cosmos. No podemos jamás llegar a estudiar la gnosis, que es lo que nos interesa en estos momentos. Nos decía el venerable maestro Samael Aun Weor
que por la época babilónica hubo un congreso en ese lugar, Babilonia. El congreso se trataba de saber, a base de razonamientos intelectuales, a base de razonamientos de la mente sensual, si el ser humano tenía o no tenía alma. Vinieron muchas gentes de diferentes partes del mundo, de Egipto, de Asiria, de Fenicia, de Persia, etcétera, etcétera. Obviamente, podemos nosotros deducir que para aquel entonces la gente ya estaba degenerada. Porque si no, solamente bastaba con salirnos del cuerpo y ver si teníamos o no teníamos alma. ¿Cierto? Aquella gente, aquellos representantes de los diferentes países subieron al auditorio y empezaron a expresar sus razonamientos, unos a favor, otros en contra. Bueno, así se mantuvieron. Un congreso ridículo, obviamente. Y subió al auditorio personaje que había desarrollado la mente interior. Por lo tanto, podía desplegar la razón superior. Y les dijo: ¿cómo es posible que ustedes vayan a estudiar un tema a punta de mero intelectualismo? Un tema que no le pertenece al intelectualismo, que está más allá de lo intelectual. Ustedes se han dado cuenta que tanto a favor como en contra se han lanzado conceptos. Y sencillamente tanto a favor como en contra se han lanzado opiniones, porque la razón subjetiva basada en las percepciones de los 5 sentidos dan para todo. Dan para levantar una tesis como para levantar la antítesis. Dan para crear una tesis materialista y para crear una tesis espiritualista. Así que ella no sirve para conocer lo real. Ella no sirve para conocer lo divinal. Así que sean un poco más maduros. Eliminen esa cosa llamada razón subjetiva. Abran la mente interior y podrán conocer de manera directa si el ser humano tiene o no tiene alma. Habló aquel personaje de una manera muy pero muy dura a aquellos congregados. Prácticamente les dijo que no fueran tan estúpidos. ¿Cómo la razón subjetiva iba a tener acceso a cosas que no le corresponden? Bueno, se acabó el congreso. Aquel hombre se retiró, pero dijo lo que había dicho
don Emmanuel Kant, cuando nos habló de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Es obvio que a través de razonamientos de la crítica de la razón práctica, ¿cómo vamos a demostrar que existe el alma? Solo a través de la crítica de la razón pura podemos llegar a conocer de manera directa, pues, si el ser humano tiene o no tiene alma. La razón subjetiva da para todo. Puede crear la tesis y puede crear la antítesis. Miren ustedes la razón subjetiva. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la razón subjetiva? Ha creado de un mono un hombre. A base de meros razonamientos, de cosas que ven los sentidos, han llegado a decir que el hombre viene del mono. Pero si esa gente tuviera desarrollada la mente interior, entonces tendrían la crítica de la razón pura, tendrían la razón objetiva del ser, y no estuvieran lanzando esas estúpidas teorías de que el hombre viene del mono. Unas teorías que parecen que son una especie de caricatura de un Molière. ¿Qué han dicho del universo? Que un átomo gigantesco explotó. Y de esa explosión, pues, vino toda esta creación. Si esos que así dicen, que repiten como loro y guacamayos esas estupideces, tuvieran la razón objetiva, la razón del ser, la mente interior abierta, estuvieran sintiendo vergüenza de haber creado y repetido esas teorías. Esos que dicen que más allá de este mundo tridimensional no hay más nada, y que si uno se muere solo se convierte en osamentas o en cenizas y lo incineran, y que ya uno es un montón de carne, huesos y manteca, tuvieran la razón objetiva, hubieran abierto la mente interior, pues no estuvieran diciendo y repitiendo esas torpezas. Así pues que ustedes que están estudiando la gnosis, para llegarla a comprender, necesitamos abrir la mente interior. Ustedes que quieren que la Asociación de Centros de Estudios Antropológicos, Psicológicos y Culturales avance con pasos de gigantes, tienen que abrir la mente interior. Si no la abren, la asociación quedará allí, sin ningún tipo de progreso, sin ningún tipo de desarrollo. Y llegará el momento en que decaerá y entrará en involución. Así que la única manera que nosotros no nos vayamos a la involución, que la asociación no expire y que podamos marchar triunfante, es abriendo la mente interior. Ese es el paso que hay que dar. Así que yo los invito a salirse de esa mente sensual, de esa mente que elabora sus conceptos de contenido, elabora sus razonamientos solo basado en la información que le presentan los 5 sentidos.
Existe otra clase de mente, que es la mente intermedia. La mente intermedia es la mente que se fundamenta en las creencias religiosas. Todas las personas que están en las sectas religiosas tienen mente intermedia. Son personas que solo creen, no realizan nada. Como dice el apóstol Santiago, buscan un espejo y cuando lo encuentran, dan la espalda y se van. Esos son las gentes de mente intermedia. Nuestro Señor el Cristo no solamente nos previno contra la levadura de los saduceos, sino también nos previno contra la levadura de los fariseos. Cuidaos de la levadura de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Esas personas que asisten a los ritos, que asisten a sus ceremonias místicas, pero van para que otros vean que van. Es decir, ellos se exhiben allí, pero ¿qué practican? ¿Qué realizan dentro de sí para lograr un cambio profundo en su psiquis? No hacen absolutamente nada. Esa es la mente farisíaca. Nosotros no vamos a creer en la gnosis, porque nos volveremos fariseos. Nosotros no vamos a nuestros cultos, a nuestros lumiciales, a las prácticas, para que otros nos digan que bueno, que bien, que esta persona viene a las prácticas, que esta persona viene a los lumiciales para participar de los rituales gnósticos. No va para que lo vean. Nosotros no vamos a cometer ese error de ninguna manera. Si nosotros vamos a la práctica, es a practicar, no exhibirnos, sino a practicar. Porque si nosotros vamos a la práctica y no practicamos, es mejor que no vayamos. Hay gente que como que han entendido esto y no van a las prácticas, porque no van a practicar. Y no van, mejor que no vayan. ¿Por qué? Porque se van a convertir en unos fariseos, mentes farisíacas. Entonces son gentes que no van a los rituales, que no van a las prácticas, pero hay unos que sí van. Todavía no han comprendido esto y van, pero van para que se les mire, van para que se les aplauda. Esas son gentes que se llaman gnósticas, que estudian la gnosis, pero podemos decir que son mentes farisíacas. Nosotros tenemos que salirnos de la mente farisíaca. Nosotros no vamos a cargar la gnosis de ninguna manera como una creencia, como un dogma. Y observemos que esa gente que no practica nada en la gnosis, me refiero, sí hablan de la gnosis, creo que tienen por allí primeras cámaras, y hablan, pero son mentes farisíacas, mentes que creen en la gnosis, tienen sus dogmas y no más, no han hecho absolutamente nada para conocerse a sí mismos. Son gentes que no se comprenden. Entonces, gente así
¿cómo pueden comprender a los demás? ¿Cómo pueden decir, yo sé cómo es fulano de tal o fulana de tal, si no se conocen a sí mismas? Son gentes torpes, rancias, que han caído lamentablemente en la mente farisíaca. Ustedes de pronto tienen amigos, parientes que pertenecen a las diferentes corrientes dogmáticas de las religiones. ¿Pueden observarles? ¿Cuánto tiempo tienen que las conocen? Bueno, han cambiado. ¿Qué han cambiado? Han cambiado su forma de pensar, han cambiado su forma de sentir, han cambiado su forma de hablar, han cambiado sus actitudes ante la vida y ante los demás. Pues pueden decirme ustedes, nunca he visto a nadie. Yo personalmente nunca he visto a nadie, pero a nadie de ninguna secta religiosa, sea que se llamen cristianos, sean que se llamen católicos, sean que se llamen adventistas, sean que se llamen testigos de Jehová, nunca los he visto que han cambiado nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen abierta la mente interior. Ellos están funcionando con la mente interior, donde van a parar todas las creencias, todas las religiones, todos los dogmas, ¿cierto? Así que, incuestionablemente, tenemos que ir comprendiendo que mientras estemos metidos dentro de la mente interior, la mente intermedia, vamos a tener a la gnosis sencillamente como una creencia. Ustedes han visto a muchos de sus hermanos, ¿cierto?, que han cambiado. Estos hermanos tienen la misma forma de pensar, la misma forma de sentir, tienen las mismas actitudes, hablan lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, estos hermanos están metidos dentro de la mente intermedia. Nuestro Señor el Cristo nos ha dicho, cuidaos de la levadura de los saduceos y de la levadura de los fariseos. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de la mente materialista y de la mente dogmática. En esas dos mentes no vamos a encontrar la gnosis. En esas dos mentes no vamos a estudiarnos a sí mismos. ¿Creemos en Dios? Pues unas personas dicen, voy a creer en Dios por si acaso cuando yo me muera más allá exista vida. Otras personas creen en Dios porque tienen miedo de perder su negocio, de caer en alguna enfermedad, de caer en algún peligro, y dice, pues me voy a asegurar aquí con la creencia de Dios, ¿cierto? Otros creen en Dios cuando llegan a una edad avanzada, sienten que la muerte se está aproximando, mas cuando fueron jóvenes derrocharon su vida en infrasexualismo, en vicios, en aberraciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se sienten a puertas de la muerte, dicen, voy a creer en Dios. Entonces empiezan a asistir a misa, a los cultos de las sectas fanáticas, y ya creen que con eso alcanzaron a Dios. Ya creen que si se mueren, pues van al seno del Padre. Pero son meras creencias, mente intermedia.
son solo pues cuestiones que están allí radicadas en la mente intermedia. Esto hay que entenderlo, hermanos, porque uno está dándose cuenta a través del tiempo y de la experiencia directa que los hermanos están metidos en esas dos mentes y que esas dos mentes han causado mucho, pero mucho dolor en los grupos gnósticos. Esas dos mentes son terribles y eso hay que entenderlo, comprenderlo, estudiarlo profundamente y mirar pues cuál es la mente de nosotros, qué clase de mente es la de nosotros. Existe, hermanos, la mente interior, la tercera clase de mente. ¿Qué se entiende por mente interior? Es aquel tipo de mente que forma los conceptos de contenido fundamentado en las informaciones directas de la conciencia. Y vean ustedes, en forma directa de la conciencia. Mientras que la mente sensual y la mente interior, intermedia, se basan en los sentidos prácticamente. La mente interior se fundamenta en las experiencias de la conciencia. Entonces, cuando nosotros estudiamos la gnosis fundamentados en las experiencias de la conciencia, entonces sí estamos estudiando gnosis. Si un intelectual nos escuchara hablar de la ley de recurrencia, que una persona está metida en un problema muy doloroso y alguien le dice, pues fíjate, esas son las consecuencias de tus actos en la vida pasada, y ahí se está cumpliendo la ley del karma, y que ese problema lo trajo la ley de recurrencia, el intelectual se reiría, no aceptaría eso. ¿Por qué no lo acepta? Porque él no tiene conciencia. Si tuviera conciencia, le estuviera demostrando a él que esa es una acción debido a una causa del ayer. Pero como él maneja el intelecto, como él es controlado por los 5 cilindros de la máquina humana, él no puede aceptar eso. La conciencia está más allá de la mente. La conciencia está más allá de los 5 cilindros de la máquina humana. ¿Cómo podríamos nosotros darle prueba a un intelectual? Por eso yo le digo a ustedes, nuestra labor no es de convencer a nadie. ¿Qué hacemos nosotros convenciendo a la gente? Y además, ¿qué es lo que se convence? Se convence a la razón subjetiva. Yo puedo convencerlos a ustedes mediante la razón subjetiva de que fulano es un malvado. Y caemos nosotros ahí. Nuestra razón ha sido convencida y vemos a ese fulano como un malvado. ¿Cierto? Pero nosotros no podemos convencer a la razón objetiva. Ella no necesita de ningún convencimiento. Ella no necesita creer en nadie, ni en nada.
ella capta lo que es de una manera directa. Así que nuestros estudios llamados Gnosis hay que realizarlos con la mente interior, abriendo la mente interior. Y la mente interior se abre pensando psicológicamente, que nuestros pensamientos son materialistas. Mientras nuestros pensamientos sean materialistas, ¿cómo vamos a abrir la mente interior? Por eso a nosotros se nos exige cambiar la manera de pensar. ¿Qué hacemos nosotros? Después de un año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de estar en estos estudios y no hemos cambiado la forma de pensar. Si nuestra forma de pensar sigue siendo materialista, sigue siendo racionalista, subjetiva, fundamentada en los supuestos de la mente materialista, pues estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Necesitamos pensar psicológicamente. Últimamente yo les he dado ejemplos de cómo pensar psicológicamente. Si me siento perseguido por alguien, yo debo pensar psicológicamente. Pero la mente materia, ¿qué dice? ¿Por qué ese fulano me persigue? ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué comete ese error esa persona? Y voy a denunciar a esa persona y la denuncio ante la autoridad inmediatamente que sigue. Pero ahí no estoy pensando psicológicamente. Pienso psicológicamente cuando la conciencia me informa que esa persona se está portando así es porque hay una causa. ¿Y cuál es la causa? Unos actos que cometí contra esa persona, que ahora la ley de recurrencia, la ley del karma me ha traído nuevamente. Entonces estamos pensando psicológicamente ya no es la mente materia esa que se pregunta, pero esa persona, ¿por qué me tiene que perseguir? ¿Por qué no gusta de mí? ¿Por qué le he caído mal? Ahora sí comprenden ustedes cuando les dije, la mente sensual y la mente intermedia han destruido muchos grupos gnósticos. Porque esos que en el ayer se sintieron perseguidos, esos que en el ayer se sintieron discriminados, en vez de formar un sindicato por aparte, en vez de crear y realizar actos criminales contra sus propios compañeros, de calumnias, ignominias, etcétera, etcétera, hubieran pensado psicológicamente. De hecho, estuvieran con nosotros. De hecho, estuvieran estudiando la gnosis. No se hubieran dejado mangonear de la mente sensual ni de la mente intermedia. Si hermanos, necesitamos pensar psicológicamente para abrir la mente interior. Si vemos una cuestión que nos molesta de alguien, pensemos psicológicamente, no con la mente materialista, ni con la mente intermedia, sino pensemos psicológicamente. Así le vamos abriendo la capacidad a la mente interior. Así se irá metiendo en nosotros lo que llamó el filósofo señor Kant, la crítica de la razón pura. Así vamos cambiando, nos vamos volviendo un poco más aristocráticos,
más cultos, más civilizados. La mente interior es algo extraordinario. Con la mente interior vamos a estudiar todas las leyes, la ley de causa y efecto, la ley del péndulo. Vamos a estudiar la vida después de la muerte. Vamos a estudiar las dimensiones superiores, las dimensiones inferiores, etcétera, etcétera. Pero que alguien venga acá a nuestros estudios a estudiar la gnosis con la mente sensual, se va a confundir. Por ahí hay una página web de gentes que escriben a esa página narrando cómo fueron confundidos por la gnosis. Claro que es muy bonito echarle la culpa a los demás, pero ellos no fueron confundidos por la gnosis. Ellos fueron confundidos por la mente sensual y por la mente intermedia. Si ellos, cuando vinieron acá a nuestros estudios, se hubieran puesto a pensar psicológicamente de manera inmediata, como lo han hecho muchos afortunadamente, fueran seres en el que estuvieran viviendo en el proceso del despertar. Pero si ustedes no abren la mente interior, les va a pasar lo mismo que a ellos. Y después le van a echar la culpa a don fulano de tal, a la Isis, al sacerdote, al instructor, al vigilante, al compañero, al amigo. No. Ellos no nos van a confundir. Lo que nosotros somos los que nos confundimos si no tenemos la mente interior abierta. ¿Cierto? Así que esos fenómenos de los cuales habla el gnosticismo, esas enseñanzas que nos da el gnosticismo, en realidad de verdad, hay que estudiarlas con la mente interior. Miren la suprasexualidad, miren la muerte del ego, miren el sacrificio por la humanidad, los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Podemos nosotros estudiar esos 3 factores con la mente sensual? La mente sensual, si se une sexualmente, quiere gozar de las cuestiones sensualistas. La mente interior quiere rechazar el suprasexo como medio para llegar a Dios, y lo rechaza. Solamente la mente interior, ¿cierto?, es la que puede alcanzar el conocimiento del suprasexo. Con eso sí podemos practicar suprasexo. Ahora, ¿qué diremos de la muerte del ego? La gente dice, bueno, pero el ego, ¿cómo se muere el ego? Pero que por mucho que nosotros querramos desintegrar el ego con la mente sensual, ¿cómo? Si la mente sensual no tiene acceso al ego. Es que ni siquiera las manifestaciones del ego. Tenemos que abrir la mente interior para poder ver el ego, para que la mente nos informe, este es un ego. Esta es una parte de tu mente que está degenerada, ¿cierto? Y dentro de esta parte están partículas de conciencia. El sacrificio por la humanidad, con la mente sensual. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos con la mente sensual? Uno no da puntada sin dedal. Y resulta de que la mente sensual no nos sirve para sacrificarnos por la humanidad. Necesitamos abrir la mente interior. Con la mente interior tenemos acceso a lo que es la cuestión aquella del bodhisattva, a lo que es aquella cuestión del bodhisattva. Y ya conociendo lo que es el bodhisattva y el bodhisattva y el aspecto sádvico de nuestro sacrificio,
entonces sí podemos sacrificarnos por la humanidad. Pero vemos que cualquier cosa que nos salga al paso, no sabemos cómo enfrentarlo. Cualquier problema que tengamos, no sabemos cómo resolverlo. Entonces no podemos así sacrificarnos por la humanidad. Así pues, hermanos y hermanas aquí presentes, los invito a estudiarse a sí mismos profundamente. Basta ya de teorías, basta ya de tesis, basta ya de opiniones. Ya, eso nos debió cansar, aburrir, estar metido dentro de esa licuadora todo el día, todo momento, pensando sensualmente. Algún día tenemos que coger esto y que se vaya al caramba esto. No soportamos más. Se cansó la mente sensual, se aburrió. Entonces, la mente podría tomar el atajo de la mente intermedia. Se podría afiliar a una secta religiosa. O definitivamente se podría declarar enemigo del Eterno, de la Gnosis, enemigo de los instructores, de los maestros. Se aburrieron, se cansaron, porque todo se fundamentaba en la mente sensual. La mente sensual da para todo. Yo siempre le he puesto este ejemplo. Un gran ser en su escuela le dijo a sus discípulos: colóquenme 2 pizarrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Sus discípulos así lo hicieron. Un día cualquiera llegó ese maestro y les dijo a sus discípulos: en este pizarrón le voy a demostrar que Dios existe. Los discípulos se rieron a carcajadas. Creyeron que el maestro estaba haciendo una broma de mal gusto. Maestro, no hay necesidad de que usted nos demuestre que Dios existe. Sí existe. Pero le voy a demostrar que sí existe. Y ustedes no me pueden demostrar que sí existe, pero yo sí se lo voy a demostrar. Y llegó el maestro mediante silogismo, prosilogismo y todo esa jerga de la mente materialista, le demostró que Dios existe. Sí, maestro, Dios existe. Pidió el maestro que no borraran ese pizarrón, lo dejaran ahí. Así lo hicieron. Pasó el tiempo. Un día cualquiera le dijo el maestro: en este pizarrón le voy a demostrar que Dios no existe, maestro. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué lugar está usted? Bueno, escúchenme. Allá le demostré que Dios existe, ¿verdad? Aquí le vamos a demostrar que Dios no existe. Y mediante los mismos procesos logísticos, los mismos procesos mentales de la mente sensual, demostró que Dios no existe. Se sorprendieron los discípulos. Maestro, Dios no existe, no existe. Aquí está demostrado que no existe. Ahora le quiero preguntar a ustedes, ¿cuál de las dos es la verdadera? Aquellos discípulos, seguidores del señor Kant, recibieron una gran lección. ¿Cuál? La mente sensual da para todo. Puede crear una tesis con unos procedimientos fuertes, intelectuales, y puede crear una antítesis
también con los mismos procedimientos intelectuales rígidos. Pero ¿cuál de las dos es la verdadera? Y eso es lo que nos está sucediendo a nosotros. La mente elabora una tesis y después nos sale con una antítesis. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando la mente sensual elabora la tesis y la antítesis, ¿qué hacemos? Entonces, lo que diga la mente sensual no es garantía de que eso sea verdad. Por eso la mente sensual creó la famosa tesis de que no existen verdades absolutas. Claro, como ella no puede demostrar nada, ella elabora su tesis. Ese es lo verdadero en ese momento. Eso es como las modas de las mujeres. Están de moda esas tesis. Pero después salen con antítesis. Y para salir con antítesis tienen que decir, bueno, hemos estudiado un poco más, hemos visto un poco más esta cuestión y ya presentan la otra, la que es la antítesis, ¿cierto? Pero tiempo después tienen que crear una tercera tesis, porque ni la una ni la otra sirven para nada. Y eso es lo que le meten a los jóvenes en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el kinder, toda esa basura que hoy está de moda, mañana pasa de moda, luego ponemos otra moda y luego pasa de moda esa moda y así sucesivamente. Así pues, volvámonos tremendamente serios. Si ustedes quieren estudiar la gnosis, abran la mente interior, pónganse a pensar psicológicamente. Hasta aquí, hermanos y hermanas, la clase de hoy. ¿Qué quieren preguntar? El escepticismo, ¿a cuál de las dos mentes corresponde? ¿A la sensual o a la intermedia? Bueno, el escepticismo, por su forma de ser, corresponde a la mente sensual, una mente escéptica, materialista, ¿cierto? Tiene también sus connotaciones en la mente intermedia, cuando se refiere ya a la cuestión esa de lo divinal. ¿Qué otra pregunta? La confusión de un sujeto, ya sea que esté en la gnosis o que esté en cualquier lugar donde quiera encontrar lo divinal, ¿es acaso por ese batallar de la mente sensual que de pronto se le dice una cosa y después se le dice la otra? Así como los discípulos de don Manuel Cano. Bueno, la pregunta no la entendí bien, pero quiero decir que todo lo que traiga confusión se debe a la mente sensual y a la mente intermedia. Porque ¿cómo nos puede confundir Dios? ¿Cómo nos puede confundir la mente interior? Sería un absurdo, ¿cierto? Las confusiones, y uno mismo lo ve, mucha gente, yo recuerdo, comenzamos nosotros estos estudios, mucha gente comenzó pues que las cosas no daban resultados. Recuerdo que nos reuníamos y bueno, si no tenemos resultados es porque estamos fallando en algo. ¿Qué fallamos? Bueno, la gnosis estudia la ley del karma. Nosotros no podemos ver la ley del karma. Nuestros razonamientos pueden elaborar
y decirle a los demás algo simpático sobre la ley del karma, pero eso no es la ley del karma, ¿cierto? Y otras cosas de la enseñanza, y sacamos como conclusión, por decirlo así, de que estábamos fallando, era porque veníamos pensando de la misma manera. Por eso ustedes me habrán oído decir que aquí hay gente que cuando uno está dando una plática piensan que uno está hablando de geografía o de historia o de matemáticas. Es decir, están cogiendo la cosa con la mente sensual. Entonces, esto es diferente. Esto cuando uno está escuchando, por eso les dije, hay que saber escuchar. Cuando uno está escuchando, tiene que escuchar, saber escuchar. ¿Cierto? Que no sean todas esas cosas materialistas o creencias que tenemos en nuestro interior las que escuchen, porque ellas no saben escuchar. Escuchar debe ser la mente interior, la conciencia, para que aporte a la mente interior un conocimiento. Entonces dijimos nosotros, pues aquí falla algo. Afortunadamente muchos de nosotros nos dimos cuenta qué es lo que estaba fallando, que estábamos tomando el gnosticismo como tomar una clase de política, una clase de antropología, de esas que se dan en la universidad. Y obviamente sacamos como conclusión, vuelvo a decir, que esa mente no nos iba a llevar a ninguna parte, sino a confundirnos y a sacarnos definitivamente la enseñanza. Entonces muchos estudiantes se han ido porque nunca abrieron la mente interior y nunca fueron capaces de derrotar la mente sensual. Y muchos estudiantes se han quedado porque están metidos en la mente intermedia. Han cogido esto como una creencia más. Y esto lo está perjudicando, ¿cierto? Así que es importante ir comprendiendo este tema para irnos ubicando. Porque como lo he dicho yo muchas veces, eso, la gnosis es bonita, todo el mundo dice, la gnosis es bonita, la gnosis es bella, la gnosis es lo que nos va a transformar, es lo que nos va a producir dentro de nosotros un cambio, pero ¿y qué hace la gnosis en la mente sensual y en la mente intermedia? Ahora me acabo de acordar de la parábola del sembrador. Esa semilla que cayó ahí sobre piedra, ¿acaso esa no es la mente sensual? Y esa semilla que cayó en terreno fértil, ¿acaso no es la mente interior? Entonces, si la gnosis va a parar a la mente sensual, se va a volver árida, completamente árida. Pero si la gnosis va a ese lugar de la mente interior, se va a volver fructífera. Vamos a vivir de sus frutos. Así que uno a veces lo dice jocosamente, no le meta tanto intelecto a eso, ¿cierto? Observemos cómo es un materialista, a pesar de que se puede estar aquí en la gnosis, es materialista, ¿cierto? Eso no tiene nada de raro, porque estar en la gnosis no significa nada, es vivir la gnosis lo que significa. Miren, hay personas que hacen una pregunta y uno le está respondiendo y no ha terminado de responder cuando viene otra pregunta y viene una tercera pregunta si todavía estamos en la primera pregunta. Gente materialistas, sensualistas, y vemos otro tipo de gente que hace una pregunta. No preguntan por preguntar, sino hacen una pregunta.
Y viene la respuesta. Hasta cuando no se hayan hecho consciente de esa respuesta, la hayan verificado en los mundos superiores, no vuelven a preguntar. Pero nosotros estamos preguntando. Pero ¿qué estamos nosotros comprobando? ¿Qué estamos nosotros pensando psicológicamente? Ahí está el problema. ¿Cierto? ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo se derrota la mente sensual? Pensando psicológicamente. Y vuelvo a poner el mismo ejemplo de aquel caballero que, siendo juez de la República allá en Colombia, tuvo un problema con el esposo de una de sus compañeras. Como quiera que este juez tenía un carro y vivía cerca de esa compañera, muchas veces esta compañera se vino con él en el carro y muchas veces se regresó con él. Es obvio que aquel caballero fue llenándose un poco de celos, y como los celos son terribles, no aceptan excusas, no aceptan nada, sino así es y así es. ¿Cierto? Le fue a reclamar al juez, el esposo, y le dijo: ármate, porque donde nosotros nos volvamos a encontrar nos vamos a dar en bala. Aquel hombre en su juventud estudió unas primeras cámaras, estuvo unos meses en primera cámara. Había escuchado de la eliminación del ego, se le había olvidado completamente. Su mente sensual buscó escapatoria y salida a ese problema. Me decía: le voy a poner una fianza. No, mejor no, porque cuando se acabe la fianza él me puede mandar a matar y mejor yo lo mando a matar a él. No, mejor no es así. Y entonces la mente sensual estaba ya acorralado, ¿cierto? De pronto se serenó. Cuando se serenó, vino a él el recuerdo de los estudios gnósticos. Y dijo: los gnósticos cambian, se transforman, es eliminando el ego. Se encerró en su recámara y durante 3 días empezó a estudiar el ego. Le habían comentado en aquella primera cámara de que los demás son el espejo de uno y que lo que llevan los demás es el reflejo de uno. Si aquel hombre lo quería matar, era porque él en una pasada existencia le había ocasionado el mismo mal. Entonces empezó a pensar psicológicamente, ¿cierto? Muy extraño por esta época, y sobre todo en una persona de estas, aparentemente muy intelectuales. Bueno, el tipo duró 3 días ahí enclaustrado, estudiando todo ese problemazo que tenía, hasta que llegó a comprender que eso era así, que él había ocasionado ese daño. Empezó a pedirle a la Madre Divina que le eliminara a él ese yo que le había ocasionado daño a la otra persona en su pasada existencia. Eso le sucedió por el año de 1982-83. Y me han dicho: ha transcurrido tantos años, que estamos en el 2008, y esa persona vive a media cuadra donde yo vivo, y más nunca nos hemos vuelto a encontrar. ¿Quién libró a esa persona de ser asesinada o de mandar a asesinar? El pensar psicológico. ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos nosotros si pensamos como pensó ese señor juez? ¿Y qué hacemos nosotros los que decimos estudiar la gnosis? Acusamos,
chismoseamos y queremos que los demás también sientan el odio que yo siento por esa persona. Y fíjense que esta persona asistió a unas cuantas clases de primera cámara y se acordó que solo el pensar psicológico lo libera a uno. Ahí llegó todo. Entonces, todas estas personas que están metidas en problemas, confusiones, conflictos, si pensaran psicológicamente, cambiarían su vida, porque abrieron la mente interior. Y ahí la mente interior, lo que hay allí es el aporte de la conciencia superlativa del ser, de lo que ella ha experimentado de forma directa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase de hoy.